Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. En la receta de hoy vamos a preparar unos vegetales muy saludables y muy deliciosos. Bueno, entonces vamos a comenzar esta receta, como les digo, muy saludable. La vamos a hacer bien deliciosa. Ella queda espectacular. Entonces, para que usted cambie un poquito su menú, les estoy dando nuevas opciones. Y no se les olvide apoyarnos. ¿De qué manera, Tati? Apoyándose a nuestro canal. Les agradezco muchísimo porque así continuamos trayendo nuevas recetas bien fáciles, muy prácticas, que es nuestro propósito. Entonces vamos a comenzar. Yo voy a comenzar picando para que ustedes vean y nos quede más atractivo visualmente. Yo voy a comenzar aquí con el zucchini. Entonces aquí yo tengo un zucchini, no lo voy a usar todo porque yo voy a usar una variedad de vegetales que es opcional, ustedes pueden colocar menos o los que ustedes deseen. Yo voy a usar medio zucchini. Entonces, ¿qué vamos a comenzar a hacer? Yo lo voy a partir al medio. Y estos vegetales, como siempre les digo, yo los traigo bien lavados, desinfectados antes de comenzar todo este proceso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Cortamos nuevamente al medio. Y vamos a comenzar a cortar en diagonal. Si a usted le gusta de otra manera, quieren rodajas, puede hacerlo. El hecho es que le quede bien bonito visualmente. Bueno, y vamos a ir colocando todos estos vegetales en el recipiente que los vamos a llevar a asar. Esta receta yo la voy a hacer en el horno. Tati, puede hacerlo en la air fryer. Puede hacerlo y le queda perfecto. Bueno, aquí yo tengo el zucchini verde. Usted déjeme en los comentarios cómo conoce este vegetal en su país, en su ciudad. También hacemos el mismo proceso, vamos a partirlo al medio. Vamos a usar una zanahoria, recordando que si usted quiere hacer una cantidad más grande, solo doblar los ingredientes, o si es más pequeña, disminuye las cantidades que yo le estoy dando. Y ahora vamos a ir cortando esto en media luna. Vamos entonces a usar medio pimentón. Yo voy a usar el rojo, puede usar el amarillo o el verde, que más le guste. Retiramos esta parte del centro y vamos a partir nuevamente al medio. Lo que vamos a hacer con estos vegetales es que todo nos quede más o menos del mismo tamaño. Bien importante para que todo se realce igual. Unimos, puede ser de a dos, y vamos a ir cortando. Bueno, vamos a usar media cebolla. Yo voy a usar la blanca, usted también puede usar la morada. Partimos aquí al medio. ¿Y qué vamos a hacer? Partimos nuevamente, giramos y vamos a ir haciendo estos cortes para que nos queden todos, como les decía antes, bien destacados de la misma manera. Miren cómo nos va quedando esto lleno de mucho sabor y muchos colores. Bueno, yo tengo aquí media sidra. Yo voy a aprovechar varios vegetales que tengo en la nevera que sobraron de otras recetas. Por eso les digo, si quieren retirar alguno, puede hacerlo. Hágalo con lo que tenga ahí en la nevera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir cortando en tiritas. Bueno, ahora cogemos cada tronquito y vamos a ir cortando así como hicimos el zucchini. Bueno, aquí yo tengo una calabaza. Yo quiero que queden bastantes colores, entonces yo voy a usar un cuarto de ella, que ella siempre es grande. Bueno, entonces yo le retiré la cáscara, que ella es más bien dura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacemos el mismo proceso, cortamos en tiritas. Bueno, cuando ya tenemos todo así picado, miren cómo nos queda esto lleno de color. Ahora vamos a acrecentar bastante sabor. Yo voy a comenzar colocando un buen hilo de aceite.
Vamos a dejarlas todas bien untadas. Esto corresponde más o menos a 2 cucharas soperas. Este aceite que yo estoy usando, aceite de oliva extra virgen, es bien saludable y maravilloso. Vamos a colocar pimienta negra, recordando que estos ingredientes, estos condimentos, usted los va a colocar a su gusto. Si usted retira algunos, usted pone los que usted desea, la va a quedar igual de delicioso. Yo estoy haciendo aquí de la manera como a mí me gusta. Voy a colocar cebolla en polvo para reforzar este sabor, va a quedar muy delicioso. Vamos a colocar más o menos una cuchara pequeña. Vamos a colocar ajo en polvo, más o menos también una cuchara pequeña. Yo voy a adicionar aquí cilantro, yo tengo cilantro deshidratado. Ahora vamos a adicionar curry, usted también le puede colocar azafrán, le puede colocar cúrcuma, cualquiera le queda delicioso. Para reforzar el sabor yo voy a colocar ajo, vamos a colocar más o menos una cucharadita pequeña. Vamos a adicionar páprica, media cucharadita pequeña para darle más color a estos vegetales. Para quien no sabe, la páprica es un pimentón deshidratado. Y vamos a colocar sal a gusto. Usted puede probar, corregir, eso aquí se va a hacerlo a su gusto. Y ahora vamos a mezclar bien estos ingredientes y miren cómo eso nos va quedando de bonito y el sabor ustedes no se imaginan. Es bien completa, muy saludable y ya ustedes van a ver el resultado. Entonces, mientras que yo estoy mezclando esos ingredientes, aproveche ya y le da me gusta a esta receta, si nos apoya bastante para que podamos llegar a muchísimas más personas. Es bien importante ayudarnos de esa manera. Inscríbase. Bueno, entonces miren, ustedes saben que yo me demoro un poco más con el video porque yo les estoy enseñando. Usted ahí en casa va a hacer esto bien rápido. Es maravilloso. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Después de que mezclamos bien, vamos a llevarlos al horno a 180 grados, más o menos 30 minutos. Yo les voy a mostrar cuál es el punto. Ustedes lo deben sentir en el punto al dente, suavecito por fuera, levemente durito por dentro o en el punto que a usted más le guste. Y algo bien especial, no se vaya a salir de este video que todavía tiene un toquecito especial que le vamos a dar para que este almuerzo nos quede bien incrementado. Bueno, entonces miren qué linda nos queda, llena de colores. De esta manera ya podemos finalizar la receta, pero yo le voy a dar un toque bien especial. De hecho, la semana pasada hice esta receta en casa y no sobró nada. Entonces les quiero dar este tipcito. Yo aquí tengo unas lentejas, yo las cociné, yo solamente les coloco sal. Yo voy a colocar para que nos quede más incrementado y un almuerzo más completo y nos queda bien saludable. Si a usted no le gustan las lentejas, puede cambiarlo por garbanzos, frijoles, con todo le queda delicioso. Y vamos a mezclar estos ingredientes y miren cómo nos va quedando bien especial. Esto aquí va a servir su almuerzo, le queda bien completo, saludable, maravilloso. Bueno, entonces vamos a servir porque es que este olor está maravilloso para yo poderles contar cómo nos quedó esta receta. Está bien incrementado y el olor no me estoy resistiendo. Vamos a ver. Maravilloso. Está en el punto perfecto, una receta muy saludable. Y aparte de que es saludable, tiene mucho sabor. Créanme que debe hacer esta receta en casa, que usted se va a apasionar y no va a querer parar de hacerla. Y como les decía, Tati, no tengo horno, puede hacerla en la air fryer. Usted también puede hacerla en el sartén y le queda perfecta. Usted lo va dejando más tiempo, le queda maravillosa. No deje de hacer esa receta, de verdad que lo va a sorprender. Y algo bien especial, quiere apoyar nuestro trabajo, le voy a decir cómo puede hacerlo. Inscríbase a nuestro canal, es la mejor forma de hacerlo porque cada uno de ustedes nos ayuda a colocar
ese granito para continuar creciendo, llegar a esos 100,000 inscritos que queremos. Dele me gusta a esta receta y no se le olvide activar la campanita que tenemos recetas nuevas para usted. Entonces nos vemos en la próxima receta y los espero a todos. Ese es nuestro compromiso. Chao. Yo me quedo con esta lindeza. Miren esta belleza.